Gracias por su asistencia esta mañana para hablar y compartir algunas experiencias sobre el rol del gerente general independiente en empresas familiares. Dentro de las buenas prácticas de gobierno corporativo, sin duda está el que las empresas familiares puedan, yo diría más que profesionalizarse, quizá el término puede ser corporativizarse. Y ese proceso de corporativización trae una serie de buenas prácticas. Una de ellas, siendo importante, aunque no indispensable, pero sí es importante, es la posible presencia de un gerente general independiente que ayude a fortalecer el negocio y a fortalecer y a integrar a la familia dentro de la organización. Dentro de ese proceso tenemos acá la presencia de cuatro gerentes generales de empresas familiares no relacionados a la familia de ellos, que va a compartir con nosotros su experiencia. Tenemos de izquierda a derecha a Rubén Sánchez, gerente general del Grupo Pastelería San Antonio. Tenemos a Paul Ruiz Díaz, gerente general de JRC Constructores Ingeniería. Tenemos a Mirko Urlevich, gerente general de Promelsa. Y tenemos a Rubén Benavides, gerente general de Tabernero. Tenemos cuatro negocios bien distintos y que creo que va a ser una buena experiencia de compartir ideas al respecto. Sin más preámbulo, comenzamos y la idea es que voy a plantear las preguntas que tenemos acá a la mano y la idea es que cada uno de ustedes pueda dar unas ideas relacionadas a su experiencia sobre ese tema. La primera pregunta es, ¿qué cualidades debe tener un CEO, un gerente general de una empresa familiar? Y si te parece, Rubén, empezamos contigo. Ok, sí, pensando un poco en el tema de empresas familiares, creo que una respuesta sencilla no existe, ¿no? Comencé a pensar que creo que hay algunas variables, ¿no?, que considerar para responder soluciones en una empresa familiar, ¿no? Variables, por ejemplo, etapa de vida de la compañía, ¿no? Así es, introducción, crecimiento, madurez. Obviamente, cuando hablamos de una problemática de empresa familiar, estamos hablando de una etapa de madurez. Composición del accionariado, si es un dueño, varios dueños, una familia, varias familias, alineamiento de intereses, participación de la familia también de ejecución y nivel empresarial y preparación profesional de la familia, ¿no? Entonces, si preguntamos cuáles deberían ser las cualidades de un gerente general, yo diría, pues depende, ¿no? Depende de la situación, ¿no? Pero siempre hay algunos temas que siempre se tienen que dar, como, por ejemplo, trabajar en una empresa familiar es trabajar más allá de lo profesional con personas, ¿no? Entonces, uno tiene que tener la capacidad de entender a las personas, ¿no?, y saber qué es lo que realmente la familia quiere, y lo más importante, y que personalmente se me hace difícil, es aceptar lo que la familia quiere, ¿no? O sea, tú puedes querer algo, la familia quiere otra cosa, tiene que haber primero una intersección, ¿no? Luego, temas importantes, por ejemplo, inteligencia emocional, hay que ser adaptables, hay que ser pacientes, hay que saber, por ejemplo, en qué momentos presentar ciertos proyectos, encarar ciertas problemáticas y en qué momentos no, ¿no? Entonces, muy aparte de las habilidades profesionales, hay muchas habilidades blandas que son súper importantes dependiendo la etapa de la empresa y dependiendo también cómo son los miembros de la familia adentro, ¿no? Pero son muchas habilidades blandas, ¿no? Porque finalmente es cómo tú interactúas con personas con diferentes personalidades y diferentes objetivos, ¿no? Gracias, Rubén. Mirko. Bueno, Rubén ha dicho bastante, yo no sé si queda mucho por ampliar, pero creo que lo primero que se tiene como cualidad para estar en una empresa familiar, yo creo que el primer trabajo que uno tiene que hacer es entender a la organización en que uno se está introduciendo, ¿no? Porque no todas las empresas familiares tienen el mismo nivel, llamémoslo así, de desarrollo. Hay etapas, como bien lo has dicho, no solamente del ciclo de vida del negocio, sino también del ciclo de vida de la desfamiliarización de la empresa. Hay empresas que se proponen dejar de ser una empresa familiar para ser capital familiar, contratan a un CEO, pero de repente mentalmente todavía no están preparados para eso. Yo siempre les hago a modo de broma una pregunta a gente que son dueños de empresas y les digo, oye, ¿qué nivel de desarrollo tiene tu empresa familiar o qué nivel de desarrollo mental tienes tú para
desprenderte de tu empresa, porque finalmente eso es lo que haces, ¿no? Cuando contratas a un CEO o agente profesional, le das algo que tú has hecho, es como si te desprendieses de tu hijo. Y para mí el grado de madurez va con algo muy sencillo, que es en qué momento delegas la chequera. Yo creo que eso es un punto de quiebre entre lo que es una empresa familiar y una empresa que verdaderamente quiere dejar de serlo. Las cualidades que debe tener un CEO, yo creo que la primera y la principal es una gran dosis de humildad. Yo creo que todos los profesionales tenemos algo de soberbia en cuanto al desarrollo que uno tiene a lo largo de su vida profesional, y pienso que los emprendedores familiares también lo tienen, porque yo llamo a eso el síndrome del emprendedor exitoso. O sea, nadie tiene o nadie conoce más de mi negocio que yo mismo, y eso es precisamente contra lo primero que uno se enfrenta, ¿no? O sea, la experiencia vivida de haber creado el negocio choca, entre comillas, contra formas de manejar negocios, que es lo que uno finalmente tiene que transmitir. Y la capacidad que uno tiene que tener es tener esa habilidad para entender, que muy bien lo ha dicho Rubén, para entender esa forma de pensar, muchas veces no estar de acuerdo y muchas veces tratar de convencer más que imponer, y eso dependerá del estilo de cada uno. Yo sé que hay gente que impone y dice esto se hace así, y va a depender finalmente del grado de receptividad que haya al otro lado. Pero yo creo que el proceso de ser CEO de una empresa familiar es un proceso que también tiene un grado de madurez. Uno va madurando a medida que va interactuando. Y se tiene que dar cuenta que todas las personalidades no son iguales, que todos los propósitos que se tienen al frente muchas veces de los dueños o los intereses personales de cada uno no son los mismos, y esa habilidad blanda de entender y de alguna forma imponer o seducir con uno que quiere lograr es la tarea importantísima que se tiene que enfrentar uno en el día a día, ¿no? Gracias. Y probablemente en esta línea, y para complementarlo con Paul y Rubén, también es importante lo que tú dijiste, Rubén, si es que eres el primer gerente general independiente en la empresa familiar. La primera es que se enfrentan con una persona y abrirse información y todo a alguien que no conocen, siempre ha estado metido en la familia. Entonces, ser el primero probablemente sea el más difícil de todos los procesos, ¿no? No sé, Paul, ¿cuál es tu experiencia? Sí, puedo complementar que hay otra situación más difícil, que es que ya lo hayan vivido anteriormente y fracasó. Y tú seas el segundo en la oportunidad. Obviamente la última. Esa situación te pone te expone a un nivel de análisis distinto, puesto que ya tienen una experiencia negativa y por tanto piensan que va a mantenerse así. Entonces, esa famosa necesidad que ellos tienen de soltar las riendas a otra persona, pues se vuelve mucho más complicado. Lo que sí puedo indicar que lo primero que hay que hacer en esa situación es alto impacto. Yo lo llamo así, significa identificar inmediatamente la necesidad de tu nuevo vínculo. Significa que si ellos tienen por la cabeza rentabilidad, inmediatamente nuestro plan de acción tiene que ser ese, puesto que es lo que ellos esperan. Alto impacto significa realizar una lista de actividades o procesos o identificar tu rubro y atacar ahí, identificando eficiencia. Luego de eso viene un grado muy importante de adaptabilidad. Si no eres un camaleón, un flexible, una persona que puede traer el conocimiento corporativo a alguien familiar, no darle todo porque puede ser muy complejo y muy duro de poder implementar, hace que puedas de a poco ir formando empresa y formando esta empresa corporativa que tanto se desea, educar a tus nuevos socios, porque así yo lo llamo. La tercera parte está en que desde el inicio seas capaz de plantear las cosas claras, explicarle tu plan, entender lo que ellos han vivido y llegar a un acuerdo común, un acuerdo duradero y con una fecha clara que esté escrito y que te permita trabajar de manera tranquila. Si eso lo haces bien, yo creo que inicias bien. Y en el camino te vas a ir formando. Ya responderé las demás preguntas, pero por eso iniciamos bien, ¿no? Gracias. Rubén. Bueno, yo para cerrar, dado que han hecho tan buenas reflexiones, creo que las habilidades más importantes, complementadas con lo que han aportado, están relacionadas a la capacidad para conciliar, ¿no? Un CEO de una empresa familiar debe ser un gran conciliador, no solamente de expectativas, sino además de ansiedades.
¿no? En un contexto donde hay una segunda, tercera o incluso cuarta generación en una empresa familiar, lo que termina sucediendo es que cada grupo familiar o cada director termina teniendo una ansiedad o una expectativa diferente. Entonces lo que hay que hacer es aterrizarlas y, como mencionaban, conciliarlas para que todas caminen en la misma dirección. Y a propósito de dirección, uno de los elementos más comunes en una empresa familiar es que estos no están circunscritos a un plan estratégico o un plan de negocio que las concilie y, como comentaba Paul, que las ponga por escrito, ¿no? Que no se tuerzan en el camino, porque una de las cosas que suele pasar, también como comentaba Mirko en su apreciación sobre un grupo familiar, es que, dado que hay una componente de emprendimiento importante, este comportamiento de veleteo en función a cómo se van presentando situaciones en la medida que se va desarrollando el año, lo que va haciendo es que la empresa quiebre el plan que había elaborado inicialmente, porque son más permeables o adaptables a situaciones específicas, ¿no? Una gran corporación, tú caminas como un mamut de frente y eres poco permeable a las cosas que pasan alrededor porque tienes un objetivo claro. En las empresas familiares no. Así que yo creo que este profesional lo que debe hacer es conciliar, adaptar rápidamente, saber comunicar, pero lo más importante, hacer que las cosas pasen rápido, porque hay una componente que para mí que es imprescindible en un CEO, y es que tiene un tiempo de enamoramiento. Y si no es en una segunda oportunidad, como decía Paul, en primera oportunidad, cuando es un nuevo y por primera vez CEO en una empresa familiar, solamente hay una primera oportunidad para hacer las cosas rápido y bien, ¿no? En un plazo muy corto, realizar cambios muy importantes que le demuestren a la empresa o los directores que la compañía está en capacidad de cambiar rápidamente, ¿no? Y con eso, pues, que se comienza a generar una corriente o una ola de cambio importante, ¿no? Gracias. Rubén, continuamos contigo con la segunda pregunta. Cuando hablábamos de cuál es el rol del gerente general frente a diferencias entre las familias. Es un rol de conciliador, de no tomar partido, de tratar de ser objetivo, cosas que son cosas bastante complejas. Yo me acuerdo que fue un curso del IEC y un profesor especialista en el tema de empresas familiares decía: la pregunta más difícil para contestar una empresa familiar probablemente sea ¿qué priorizamos, la empresa o la familia? ¿No? Frente a una necesidad, por ejemplo, de un gerente en una empresa familiar, está la posibilidad, oye, pongamos a miembro de la familia, porque es la familia, a pesar que podría haber un externo que tenga más capacidades para ese puesto. En ese caso se prioriza la familia que la empresa. En otro sería, no, la empresa necesita alguien con este perfil, si el familiar no lo tiene, lo traemos de afuera. Entonces hay ese conflicto entre en qué momento priorizo la empresa y en qué momento priorizo la familia. Sobre estas ideas, ¿qué nos puedes comentar, Rubén? Bueno, dado que estamos hablando básicamente de enfrentar diferencias, yo creo que hay tres momentos, ¿no? Y siendo que los CEOs somos personas, nosotros podemos mimetizarnos con el pensamiento en conjunto de toda la familia o de alguna parte del grupo familiar, ¿no? Hay un director que tiene una posición que puede ser correcta o válida para nosotros y hay otras que no lo son tanto. Entonces podemos, en función a cada situación, recoger esas recomendaciones, hacerlas propias. En otros casos tenemos que hacer valer nuestro punto de vista y mantenerlo para que la empresa no sufra, dado que nosotros como corporativos o viniendo con experiencia corporativa, nos valemos pues de experiencia, pero sobre todo de mucha teoría para poder tomar decisiones correctas o teóricamente correctas. En mi caso, conciliar las diferencias consiste en dos etapas. En primer lugar, en la conciliación independiente, es decir, aislar a cada director cuando hay una posición de enfrentamiento para entender a manera de psicoanálisis cuáles son los motivadores que hacen que haya un enfrentamiento, ¿no? En muchos casos, lo que he ido aprendiendo es que estos elementos no tienen mucho que ver con el resultado de las decisiones, sino a una posición más política, ¿no? Yo no quiero que sea así porque mi familia lo hace así, ¿no? Y hay una componente más emotiva en algunas decisiones dentro del directorio. Y una vez que cumplo con esa labor de aislamiento y recopilación de las voluntades independientes, por supuesto las matizo en un foro en donde sé por dónde vienen los argumentos y encuentro una fórmula para que estos se encaucen en una sola ruta, ¿no? Gracias. Paul. Sí, muy similar. Te cuento. Efectivamente, uno tiene que identificar a los miembros de la familia que están relacionados con la empresa.
Hay miembros que están relacionados a nivel de dirección, pueden haber miembros que estén relacionados a nivel de operaciones, o hasta pueden estar mucho más abajo. Lo cierto es que todos están interconectados, puesto que así trabajan, son años de trabajo. Uno no puede pretender del momento poder cortar toda esta red, porque es una red hasta informal de comunicación. Y ellos lo toman como importante, puesto que son gente que ha aportado en su momento. Sin embargo, lo primero que hay que hacer es identificar a estas personas, entrevistarse con cada una, escuchar cuál es su experiencia, cuál es su expectativa, buscar un punto en común y determinar una estrategia. Estrategia para cada una. Hay muchas decisiones complejas. Aquí hay decisiones que dividen a la familia. En principio, en mi estilo y en el acuerdo que he tenido es dividir esto. Hay temas familiares, hay temas profesionales de empresa. Cuando hay un tema familiar, simplemente solucionen su tema familiar, puesto que la empresa tiene una preferencia sobre estas decisiones, porque esto es un tema de rentabilidad. Ellos lo han entendido y cada vez que hay ese momento, pues simplemente divido. Eso es lo que yo hago, divido. Solucionen sus temas, yo soluciono los míos. Cuando se terminó la espuma, pues nuevamente retomamos el trabajo. Puesto que si no estamos nuevamente mezclando y no se logra formar el tema corporativo, puesto que ya no entra el tema sentimental en esto, es un tema de empresa. En esa línea también puse claras las cosas al inicio, que es que yo necesito un interlocutor de la familia, con quien yo pueda conversar los temas y ser esa, como lo llamo, bisagra, o sea, ese punto de encuentro entre necesidades, y eso se ha logrado. Y hemos de a poco entrado en una buena química de entendimiento. Esa persona se planta, o sea, digamos que tiene esa capacidad de no imposición, pero sí de tener una voz escuchada, y llegamos a un acuerdo en beneficio de ambos. Entonces hace que nuestra relación y nuestro trabajo sea no tan duro, porque al comienzo se metía pues hasta, como le digo, hasta el nivel operativo a opinar y no era correcto. Entonces es un trabajo muy desgastante al inicio, de mucha energía, pero que si tu objetivo final es corporativizar algo, tiene sentido. En el caso de mi experiencia va teniendo sentido, va ayudando a que esto fluya, y la organización que me acompaña detrás lo ve, el profesional que está detrás lo ve y dice, acá hay algo distinto que antes no lo vi, y de a pocos te vas imponiendo, te vas poniendo tu posición y te van creyendo porque van viendo el cambio. Eso es lo que yo puedo comentarles. Gracias, Paul. Mirko. A ver, un poco complementando lo que ya que Paul y Rubén han comentado, yo creo que acá hay un juego de estrategia con esto de las diferencias familiares. Yo creo que la receta es tratar de racionalizar lo que no es racional sino emotivo, porque finalmente hay mucha emotividad en las empresas familiares propiamente dicho, y cada miembro que participa tiene una preferencia o tiene un estilo o tiene una forma de ver el negocio a veces muy diferente al otro, ¿no? Tampoco se trata de conciliar al 100% todos los puntos de vista, porque si no se convierte en una especie de agua tibia la decisión y al final no te lleva mucho. Uno lo que tiene que tener claro es hasta dónde quiere ir, lo que quiere lograr con el objetivo, con el tema que se trate, y ver la forma de convencer. Yo siempre he comentado de que los números no se equivocan, siempre es bueno sustentar con números cualquier decisión importante que vaya a afectar directamente a alguna variable en el negocio. Pero eso es un proceso largo porque no todos lo entienden, no todos tienen la misma apertura de mente, y el valor sentimental prima muchas veces en las discusiones. Es evidente que hay estilos que incluso buscan enfrentamientos para a raíz del enfrentamiento lograr una solución. Yo en lo particular no es mi estilo es más conciliador, pero llevándoles a ese componente racional que creo que deben tener las decisiones, porque finalmente son decisiones que llevan a un número que se traduce en un resultado. No es fácil, es un tema de aprendizaje mutuo, lo vuelvo a repetir, las experiencias diarias pueden cambiar radicalmente. A mí me ha tocado vivir de todo, desde fusionar una compañía de uno de los hermanos que tenía su nombre en la ¿cómo se llama?, en la fachada, hasta solamente por eso ya es todo un tema emotivo detrás de la fusión, llamémoslo así, donde se pierde el nombre, hasta, bueno, pues peleas abiertas entre puntos de vista donde uno está en el medio conciliando, ¿no?
depende del día a día, creo que depende de la madurez emocional que cada uno de nosotros pueda tener ante situaciones como esa. Y bueno, el rol de conciliador y el rol de persona que toma la decisión o voto dirimente siempre tiene que estar de alguna forma presente con uno, ¿no? Es lo que uno tiene que lograr, creo que va por ahí. Gracias. Bueno. Bueno, las diferencias entre los miembros de la familia son la principal causa de la caída o del quiebre o del no avance de las empresas familiares, ¿no? Y creo que si hablamos de diferencias, podemos partir entre diferencias de repente no tan trascendentales, no tan importantes, en las cuales uno puede ceder y conciliar, pero otras en las cuales no puede conciliar. Estoy de acuerdo, hay que hablar con cada uno, hay que escuchar los intereses, hay que ser un poco psicoanalista, psicólogo, tratar de entender qué quieren, tratar de conciliar, pero muchas veces eso no se da, porque muy probable hay intereses y temas emocionales que por más que algunos miembros de la familia entiendan técnicamente y número el porqué de las cosas, no van a querer dar su brazo a torcer. Entonces, creo que si estamos en una situación en la cual una diferencia va a afectar estratégicamente a la compañía, obviamente uno como gerente general tiene que saber comunicar esto aparte de la familia, que puede ser una mayoría o una minoría, y poner una situación clara, ¿no? Muchas veces esto podría implicar una posible continuidad o no continuidad, ¿no? Pero es un punto bien difícil de resolver. O sea, en mi experiencia, muchas de las diferencias entre familia no han permitido en muchas de las compañías en las que yo he podido estar desarrollar proyectos estratégicos que realmente iban a sumar mucho valor, ¿no? Y bueno, podría decir de repente que es una situación muy difícil de resolver. No hay una respuesta. Bueno, creo que se han dicho muchas cosas, pero cada situación es diferente, ¿no? Son situaciones, creo que es lo más difícil de manejar para un gerente general, ¿no? En una empresa familiar. Gracias. Hay una doctora Jenkins, que es una doctora australiana, que ha investigado mucho sobre el tema de conflictos. Y uno de los temas específicos es sobre conflictos en empresas familiares. Y esta doctora decía que los conflictos son positivos, que la única forma de poder resolver algo es que los problemas salgan a la luz y no que estén interiorizados y guardados en las personas y no lo dices, no lo comunicas, pero en el fondo piensas lo contrario, etc. Y por lo tanto, decía, bienvenido a los conflictos, en el buen sentido, de que significa que hay un tema de diferencia que es importante trabajarlo y tratarlo para resolverlo. El problema es cuando no se identifica o no se manifiesta este tipo de conflictos. Y comentaba esta doctora Jenkins que los conflictos más complejos eran los conflictos emocionales, que venían no a partir de la empresa, sino que venían anterior a la formación de la empresa o independientemente de la empresa por circunstancias de la juventud, de los padres, los hermanos, las crianzas, los estudios, por económico, una serie de otros factores con el que ya vienes a la formación de la empresa, ¿no? Entonces, creo que lo que ustedes han dicho un poco va en ese sentido, ¿no? Hay que decirlo, hay que comunicarlo, y es una bisagra la labor del gerente general de tratar de resolverlo. Mirko, tenemos una pregunta en la cual decía oye, pero trabajar en empresas familiares tiene ventajas, tiene cosas positivas, tiene cosas, no sé, autonomía, credibilidad, te permite desarrollarte. ¿Cuál dirías tú que son las principales ventajas comparados, y creo que todos ustedes han trabajado en una empresa familiar y no familiar, qué ventajas tiene trabajar en una empresa familiar? Bueno, hay muchas, ¿no? O sea, creo que lo más importante es aprendes a generar un negocio. O sea, el rol del emprendedor, que uno no lo es, por lo menos en mi caso, eso es una particularidad de los fundadores. Entonces, si te toca trabajar de la mano con el fundador de la empresa o con el dueño de la empresa, aprendes ese conocimiento no solamente específico del negocio, sino el cómo vas haciendo el negocio. O sea, fijarse en el detalle, el control de los costos, el siguiente paso, cómo lo das, etcétera, etcétera. Objetivizando la variable emocional, creo que hay mucho por aprender ahí. Eso por un lado. Por otro lado, tu trabajo en una organización grande, así, dependiendo de la posición que te toque estar, a veces se pierde. En una empresa familiar como CEO, su trabajo se nota, ¿okay? Se nota los avances. Por aquí comentaron de que
la gente se comienza a dar cuenta de lo que se está cambiando o se está haciendo, y eso es, finalmente es uno el que está detrás de ese cambio o de ese caminar hacia un determinado objetivo, ¿no? Yo creo que esos serían los principales ventajas de estar en una empresa familiar, y estar tomando decisiones todo el día. Bueno, ese es el error que nos toca como CEO, pero es un tema que yo por lo menos lo valoro bastante, ¿no? Gracias. Rubén. Bueno, en mi caso solamente trabajo en empresas familiares. Suena muy gracioso. A veces uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿no? Pero creo que una de las ventajas es realmente si tú te mimetizas, te compras su cultura, demuestras que lo que ellos quieren es importante para ti, puedes lograr una conexión emocional y llegas a ser más que un empleado, ¿no? O sea, más que un empleado en la cual pagas un sueldo y tiene que rendir por ese sueldo, tiene que dar resultados, ¿no? Entonces, tienes cierta retribución emocional, si se da el caso, que es súper importante, que te ayuda tu tema de estima y también muchas veces la flexibilidad del caso y ciertas otras. Bueno, cuando tú, por ejemplo, tienes resultado, tienes algunos otros beneficios, ya sean económicos o no, que se pueden dar en el camino, que te pueden dar una satisfacción. Por otro lado, el haber, en mi caso, trabajado en 4 empresas familiares, con 4 estilos, con 4 niveles de complejidad y con 4 niveles o diferentes desafíos, en mi caso, me han permitido desarrollar competencias en esas 4 situaciones que cada vez me sirven más en mis futuras experiencias, y eso es un tema súper enriquecedor, ¿no? Que realmente si no hubiera trabajado en una empresa familiar, probablemente no las hubiera tenido, ¿no? Sí, solo te puedo contar que descubro nuevas habilidades que digamos estuvieron ocultas en mi vida corporativa, nuevas maneras en cómo puedo convencer, persuadir, buscar entendimientos, que quizá antes no lo tenía, puesto que todo estaba ya parametrizado, esquematizado, ya sabía cómo venía la estructura. Y hay otra cosa más importante, que te escuchan mucho. Al menos en mi caso siento mucha recepción de los mensajes que traigo, los planteamientos que pongo, cómo deben de hacerse las cosas. Hay una confluencia entre experiencia y experiencia familiar y experiencia corporativa que veo que se capta muy bien, se quiere implementar. Claro, el cómo es el tema, pero se siente mucho eso, o sea, se siente muy buena recepción, y de verdad es que despierta una satisfacción, puesto que estás hablando pues con dueños que han estado haciendo negocios que han sido exitosos y que ahora la intención es hacerlo más grande, hacerlo sustentable, más variado, tener líneas de negocio distintas. Entonces, despierta unas ganas muy interesantes de empujar, de seguir, que lo que haces es correcto, que tienes un efecto, que puedes despertar empresa sin ser emprendedor, puedes formar una empresa que puede ayudar no solo a ti, al dueño, sino a todo el equipo que te acompaña, que las personas que han estado ahí sientan esa necesidad que te copien, que sigan adelante, que sí se puede, que no solo se trunca su línea de carrera en un punto, sino que pueden haber muchas cosas más. Eso es lo que puedo rescatar del beneficio. Gracias. Yo voy a resaltar dos elementos que han comentado Rubén y Mirko. El primero, que es que cuando uno viene o tiene formación corporativa y pasa por primera vez una empresa familiar, se ha dado cuenta de que los negocios pueden caminar a un ritmo mucho más acelerado del que te enseñaron en una corporación. Una corporación se toma sus tiempos, una empresa familiar es una aplanadora, ¿no? Corre. Y los resultados se evidencian y todo comienza a notarse con mayor relevancia. Es una vorágine, el tiempo te consume, no te das cuenta, y de pronto pasaron 6 meses y esta experiencia que era nueva en realidad ya se convirtió en una experiencia más larga. En segundo lugar, coincido con Rubén con respecto a los beneficios que tienen las empresas familiares, porque uno deja de ser empleado y se convierte en parte de la familia cuando se solidifica la relación de confianza. Pero lo más importante, y de hecho creo que como conclusión de lo que comentaban, es que el cambio que ocurre en las empresas cuando es positivo hace que el equipo
que pensó que la empresa nunca iba a cambiar, comience a mirar a la empresa con otros ojos. Y ese deseo de salir o de migrar a otra compañía más estructurada o más grande comienza a bajar y la gente comienza a darse cuenta que puede acceder a beneficios corporativos bajo el paraguas de una empresa familiar y comienza a sentirse más cómoda y comienza a tangibilizar beneficios que antes nunca hubiese estado en el mapa, ¿no? Interesante. Mi experiencia un poquito como asesor de empresas familiares y no familiares es que los timings, como bien dice Rubén, son bien distintos y me da la impresión, no sé, y con eso dar pie a la siguiente pregunta, Paul, existe una mayor presión por el corto plazo que por el mediano plazo, quizá, es mi experiencia, es decir, la necesidad y la presión por resultados muy concretos en el corto plazo son mucho más exigentes en empresas familiares que no familiares, es un poco mi percepción. Y ahí viene el tema, es cómo se visionan en las empresas familiares esta relación de corto y mediano plazo en cuanto a perspectivas de crecimiento y desarrollo como exigencia de resultados. Sí, bueno, de hecho es inmediatamente cortoplacista y efectivamente es bastante intenso, puesto por lo mismo del proceso, o sea, digamos, tú recibías un proceso de una manera que tú ya la conocías y tú continuabas con el proceso para que continúe en la misma línea, pero ahora la recibes al revés y tú tienes que entrar al detalle que antes no lo hacías. Incurres muchas horas, muchas más de las que usualmente hacías, pero para formar eso que tú necesitas, puesto que el resultado te van a medir por rentabilidad. Es dejar de hacer pesas, ahora meterte a hacer spinning y a la vez meterte a aeróbicos y a la vez contratar al gimnasta y a la vez administrar, o sea, es bastante intenso. Sin embargo, en la línea que yo estoy viendo, estamos diseñando un plan estratégico muy interesante, donde estamos reestructurando la manera en cómo vemos la compañía. Ha tenido muy buena acogida, ha sido bastante cuestionado, ha habido mucho aporte, ha habido bastante crecimiento mutuo, porque es un mix entre la experiencia corporativa y la familiar, básicamente en la línea del negocio que estamos llevando nosotros, y se está generando más líneas nuevas, que antes no se veían, que estaban ocultas. Es muy interesante porque este plan estratégico ya recoge del mediano plazo, recoge algo de largo plazo, y es lo que yo creo que es llevar a blanco y negro o por escrito lo que uno tiene en la cabeza o lo que uno piensa que pudiese tener como negocio. Es importante buscar otras herramientas en los negocios que tengamos, pero es llevar o plasmar lo que tú tienes en esta negociación interna que tengamos con los socios, con los dueños, como queramos llamarlo, en beneficio de la compañía, que finalmente es la que nos va a dar de esta rentabilidad a todos. Es lo que te puedo... Gracias. Rubén. Yo creo que hay que jugar dos partidos. El partido del corto plazo y el partido del largo plazo, ¿no? Mientras la familia ejerce mucha presión por el corto plazo y los resultados de corto plazo, uno como estratega o gerente general lo que tiene que hacer es construir el largo plazo a partir de este micromanagement y corto plazo. Porque lo que ocurre en las empresas familiares es que el director o el dueño, como decía Paul, te puede preguntar sobre cómo va el proyecto que pueda asegurar la vida de la compañía en los siguientes 20 años, pero al mismo tiempo te puede preguntar sobre las medias del vigilante, ¿no? Y la capacidad para resolver esas inquietudes que son minúsculas y poco estratégicas en el negocio son las que te van creando esa cercanía con y hay que meter goles rápido, ¿no? Sin duda. Sin uno se descapitaliza rápido. Sí, tienes oportunidades para aprovechar una o dos oportunidades, meter un par de goles, comparar tranquilidad, decir, oye, conozco, lo domino y darle tranquilidad a la familia, ¿no? Y no se equivocaron trayendo un gerente general externo. Claro, sí, totalmente. Mirko. A ver, yo voy de la mano con todo lo que estamos comentando, porque creo que todos tenemos la misma experiencia con diferentes nombres, ¿no? Porque lo que cambia son las compañías, pero creo que las vivencias son más o menos las mismas. Yo sí creo mucho en el rayado de cancha. Para mí el rayado de cancha es un plan estratégico. Un plan estratégico te pone esa visión de largo plazo que el micromanagement o el día a día no te la deja ver. Y yo creo que
el vigilante, entre comillas, de ese plan estratégico, el que se preocupa del plan estratégico tiene que ser uno, porque primero que los directores familiares o los que participan de la familia no están acostumbrados a esa visión largoplacista que puede haber en un plan estratégico. Y de alguna forma el plan estratégico te señala las carreteras hacia las cuales no te deberías desviar. Es difícil conciliar ese largo plazo con un corto plazo y más aún, como siempre lo digo, si los números no te ayudan, tu poder de negociación va a reducirse mucho, porque finalmente una cosa es tener números en azul, donde dice, bueno, ya acá estamos logrando los resultados y vamos para acá y le metemos más velocidad. Y otra cosa es, paro el acelerador, me preocupo de arreglar los problemas del día a día y mi largo plazo se queda como en stand-by. Pero creo que siempre tienes que seguir por esas carreteras, ¿no? O sea, tienes que seguir los lineamientos estratégicos, los objetivos tienes que tenerlos claros, así no lo tengan claros los directores, porque ese día a día como que los nubla. Y bueno, adelante, hay que tener algunas cosas que impacten, eso te gana puntos para que puedas desarrollar tu trabajo, no por querer resaltar, mira qué bien lo hago, sino porque finalmente tienes la carretera mucho más libre para avanzar. Desgraciadamente la coyuntura últimamente ha sido bien fluctuante, ¿no? O sea, ha habido trimestres buenos, trimestres malos, ya ni siquiera hablamos de años, ¿no? El primer trimestre pinta bien y ya tienes ahí mucho más oportunidad, pero creo que ya estamos acostumbrándonos a que esa va a ser la realidad macroeconómica sobre la cual nos vamos a desenvolver y en función de eso tenemos que elaborar la estrategia, ¿no? Pero no perder ese largo plazo a través de un plan y tener clarísimas las carreteras, creo que es lo que nos toca a nosotros en el rol que nos... Pero siempre hay una presión de corto plazo de Totalmente, resultados, o sea, todos los meses o sea, están más preocupados del resultado de la venta del mensual, de lo que significa la participación porcentual de una unidad de negocio que quieres desarrollar más y que al principio va a perder plata, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ese es el trabajo de uno y tienes que ver la forma como en cada sesión de directorio orientes la sesión de directorio no a preocuparte del resultado cortoplacista del mes, sino a precisamente darle más tiempo hacia esa carretera a largo plazo que ya de alguna forma tiene sus objetivos, sus KPIs de medición, etcétera, ¿no? Creo que por ahí va. Bueno, cuando me recuerdo la primera pregunta de cuáles son las cualidades de un gerente general, o deberían ser, si hay un gerente general que no es la familia, una empresa familiar, es porque la empresa familiar ha sido exitosa. Entonces sí hablamos de conocimiento de negocio y de visión de negocio de la familia, pero probablemente la empresa esté en una etapa en la cual haya una falta de visión de largo plazo y el gerente general tiene que tener esa capacidad de ver 3, 4, 5 años cuáles son las nuevas tendencias, tecnologías, cuáles son los riesgos de negocio. Y en ese administrar el corto plazo y el largo plazo, hay un tema muy importante que muchas veces para llegar a ese largo plazo implica desaprender muchas cosas de corto plazo. Cultura, cómo te organizas, cómo vendes, uso de nuevas tecnologías. Y esa gestión que va a estar metida en el día a día de cómo cambiar tu forma de gestionar la compañía, creo que es lo más complicado y difícil para que una empresa familiar que está en una etapa de madurez, como bien mencionas tú, Pablo, agarre su nueva curva, ¿no? Entonces, miren la complejidad, manejar de corto plazo, dar los resultados que ellos quieren, tener la visión de largo plazo y darse cuenta estructuralmente que cambiar en la compañía y poder llegar a la familia para que te acompañen en esos cambios, ¿no? Obviamente, para que te escuchen, como bien decíamos, los dos primeros goles, es muy importante cuando uno empieza una empresa familiar, mimetizarte con la cultura. Como dicen, hay cosas que ellos quieren y hay cosas que ellos necesitan. Inicialmente es 80% de lo que ellos quieren, 20% de lo que necesitan. Hacerlo rápido para, con la confianza, bajar al 20% de lo que ellos quieren, 80% de lo que necesitan, y en esa vía orientarse a largo plazo. Gracias. Bueno, hay 3 términos, no me gusta llamarlo de moda, porque creo que no es de moda, pero hoy más que nunca están puestos en vitrina, que es el tema de cultura, el tema de tecnología y el tema de transformación de la organización. Son 3 términos muy complejos y cada uno puede ser todo un tema de discusión tremendamente importante y largo. ¿Algunas ideas sobre la aplicación de, no sé si los 3 o quieres concentrarte en alguno de estos 3, cultura, tecnología y transformación en las organizaciones? Sobre cada uno hay mucho palmo que rebanar, ¿no?
Poniendo sobre la base de mi experiencia en San Antonio, yo te diría que la cultura es el eje sobre el que suceden las cosas. O sea, y es que este grupo familiar que está en su tercera generación, que la cuarta ya comienza a asomar, lo que busca es que esa esencia no se pierda, esa esencia en donde los accionistas, panaderos, muy involucrados en el día a día en un negocio retail, no dejen de enseñar a las siguientes generaciones los sacrificios que implica un negocio retail, ¿no? Trabajar de lunes a domingo, desde las 3 de la mañana, para amasar la masa, valga la redundancia, y cerrar limpiando la tienda, es parte del ADN de la compañía que los accionistas han determinado como imperdible. De hecho, lo que estamos promoviendo es que ningún nuevo familiar que se incorpore al directorio deje de pasar por una tienda para entender cómo funcionamos. Pero en ese contexto, y en la medida de que la familia sigue creciendo y de que hay que alimentar varias más bocas, lo que hay que hacer es que la tecnología contribuya a que el negocio se siga rentabilizando, y para eso estamos repensando permanentemente en lo que hacemos para que se generen eficiencias operativas, pero por supuesto para que los costos disminuyan. Yo lo que creo es que uno debe trabajar en paralelo en función a nuevos elementos que le aporten ventajas competitivas al negocio, en paralelo a mantener este ADN que lo que va a hacer es sostener la identidad de la compañía en el largo plazo, ¿no? Sí, yo pondría en primer lugar a la cultura, puesto en corporativa, familiar, es distinto, es otra manera, es otra forma de hacer negocio. Y para eso necesitamos alinear esos talentos, o sea, tenemos que hacer que la cultura llegue hasta, la nueva cultura que queremos implementar llegue hasta la última persona que participa en la organización, para que todos creamos de que estamos involucrados en esta nueva idea corporativa. Eso es un esfuerzo distinto, es hasta mucho de imagen, mucho de publicidad interna para que todos lo sepamos. En el segundo caso yo más iría por innovación en el rubro que yo manejo, puesto que innovación para nosotros es hacer algo totalmente distinto a lo que venimos haciendo, y lo saco a colación puesto que hasta la reestructuración propia de lo que vamos a hacer es totalmente distinto a como hemos venido operando, con perfiles totalmente distintos, y apostamos a eso porque si no, no voy a tener ese impacto que les comenté un comienzo, que era la primera misión con la cual tomé la decisión por entrar a esta compañía, ¿no? En esa mezcla es importantísimo que esté, reitero, en el plan estratégico. Que el plan estratégico recoja eso y sea parte del ejercicio que tengamos que hacer día a día en el mediano y en el largo. Si no, no cuaja, no entra. Gracias. Mirko. A ver, yo creo que si no innovas en una realidad como la que tenemos al frente, la empresa, dependiendo del core que tenga, puede desaparecer muy rápidamente, ¿no? Entonces, tiene que haber una compatibilidad entre esa innovación y alguna permanencia de la cultura. Yo soy a veces muy sarcástico con el tema de las empresas a medida que van evolucionando los dueños o las generaciones, ¿no? Para mí, una cosa es el socio fundador con la idea de negocio y que tiene éxito, otra cosa es la reunión de los hermanos, que son la segunda generación de este socio fundador. Una tercera generación es una asociación de primos, donde no necesariamente los intereses se pueden contabilizar. Si ya con hermanos hay diferencias, con primos hay más diferencias todavía. Y la cuarta generación, pues para mí ya pueden ser hasta pensionistas de FP, ¿no? Que lo único que les interesa son dividendos de lo que tienen el negocio y al diálogo en la cultura. A mí me interesa que me den mi plata y yo ni siquiera participo. Eso tiene que ir de la mano con hacia dónde va la compañía. Si la compañía tiene un core business, o sea, un negocio central que se ha visto afectado por este violento cambio tecnológico que lo estamos viendo todos los días, es evidente pues, que tienes que salirte de ahí si quieres sobrevivir y reorientar, innovar a partir de la tecnología hacia un negocio, no sé si paralelo o colateral a en el cual sí te asegura la permanencia, ¿no? ¿Y si no puedes vender? Y si no puedes, salte del tema, ¿no? Porque vas a estar... a mí la sensación que me ha dado muchas veces es que
en las empresas que están viviendo mucho de lo bueno que lo hicieron antes, es como si estuvieras manejando el carro mirando por el espejo retrovisor, ¿no? Entonces, y eso es lo único que te conduce que en algún momento te vas a estrellar. Entonces, hay momentos en que la decisión puede ser, oye, ¿sabes qué? Mejor salte el negocio, o de repente olvídate de profesionalizar la empresa, porque nunca vas a lograr romper esa decisión donde delego completamente el trabajo a otros porque tienen más capacidad que yo. Y eso va a depender del punto de partida. Creo que el requisito fundamental para que una empresa familiar se desarrolle corporativamente es que tiene que haber humildad en los miembros de la familia. Humildad para darse cuenta que tienen limitaciones como todos los seres humanos y que el éxito de su negocio de hace años no necesariamente es reproducible en una coyuntura como la de ahora. Sobre todo con tanta tecnología, con tanta innovación y con tantas cosas nuevas que van apareciendo en el día a día, ¿no? Yo creo que va por ahí, una cultura inicial que no necesariamente es al 100% la que se tiene hoy día y que bueno, hay que luchar por que esa cultura de alguna forma sobreviva con el negocio que se tiene al frente, con los cambios que se necesiten hacer, ¿no? Y a modo de anécdota, yo me acuerdo que yo he participado no solamente en empresas familiares, sino he comprado empresas, he vendido empresas, y una empresa muy grande, no voy a decir el nombre, me acuerdo que cuando se terminó de vender, la solicitud de la persona que vendía, de la familia que vendía, es por favor, no quiten el busto de mi abuelo de la entrada. Ese era todo lo que le interesaba, porque el nombre estaba, todo, pero no querían que el busto se quede porque era el socio fundador de una empresa que hoy día tiene más de 100 años acá en el Perú, ¿no? Gracias, gracias. Bueno. Sí, justo me haces acordar, ¿no? 70s, 80s, 90s no tanto, años de cambios no tan drásticos, la tecnología no avanzaba tan fuerte. Muchas veces estas culturas jerárquicas donde la cabeza era el que lo sabía todo, ¿no? Y todos tenían que ser eficientes, obedecer, bajar la cabeza, funcionaba, ¿no? Cuando tenemos probablemente miembros de la familia de esas generaciones y entender que si no aprovechas todo el potencial de tu personal, si no estás abierto a los cambios, si no tienes sentido de urgencia, si no te abres a nuevas tecnologías, mueres, ¿no? Ese es, yo creo, el reto de la transformación cultural y la administración de la transformación cultural, que es lo que va a ser base y fuerza de todo lo demás, ¿no? Gracias. Ya un poco en la parte final hay una pregunta general y después quizás una específica a cada uno de ustedes. Es sobre el rol del directorio dentro del desarrollo que tienen ustedes. ¿Cuánto les apoya o no? ¿Cuánto contribuye o no el directorio? El tener o no independientes, facilita los cambios, complica los cambios. ¿Ustedes recomiendan o no? ¿Cómo lo ves, Rubén? Mira, siendo que una de las primeras apreciaciones que dimos sobre las empresas familiares es que los roles del CEO están basados en la comunicación, yo creo que los comités, los directorios y las juntas generales de accionistas son en realidad redundancias de comunicación formales, siendo que la comunicación es el eje, un directorio, particularmente donde yo soy involucrado, es una redundancia a estos comités que se dan de manera semanal, en donde muchos de los directores participan. Pero creo que es fundamental el directorio cuando hay un director invitado, porque es una validación o invalidación de los aportes que produzca el gerente general, ¿no? El director invitado está justamente para hacer una crítica y un balance a la gestión del gerente general, para que no haya un descarrilamiento, ¿no? En muchos casos hay coincidencias y en algunos casos no las hay, y esto lo que trae a colación es el hecho de que, como decía Mirko, somos personas, y a mente que tengamos un plan estratégico, lo que hay que hacer es estarlo observando siempre para asegurar el futuro de la compañía, ¿no? Entonces yo sí creo que hay mucho valor en un directorio, pero sobre todo cuando hay directores invitados, y no solamente uno, sino tal vez un par, que te permita matizar muchos puntos de vista, especialmente los críticos en algunos momentos de la compañía, ¿no? Financieros tal vez, comerciales en otros aspectos, en otras oportunidades, ¿no? Gracias. Yo lo califico como positivo tener directores externos. Permite tener puntos de vista adicionales en una discusión de cualquier problema, de cualquier solución. Te permite tener otro tipo de relacionamiento, te pueden tener una especie de red de contactos distinta y siempre en pro de la solución de un inconveniente. Y también son muy receptivos al nivel del plan, también son muy receptivos a decir, está bien por ahí, vamos. Y te ayuda en muchas partes
a también encaminar a la parte familiar, a decir, sí, alguien lo está validando, vale, vamos, sigamos. Eso es importante, puesto que tu esfuerzo también se ve aceptado y puedes seguir y continúas y sigues. Eso para mí es positivo en líneas generales. Pueden haber puntos en contra, también hay momentos que dicen, no, estás equivocado y hay que aceptarlo y hay que corregir. Pero en el balance es positivo. Mirko. A ver, yo voy a ser crítico con el tema de los directores independientes, porque la verdad es que me ha tocado de todo. Y finalmente dependerá a la suerte que tengas para si te toque un director que verdaderamente aporte o no, ¿no? O sea, yo también he sido director, yo tengo un punto de vista como director externo de lo que debe hacer un director externo. Yo creo que el director externo, sí señor, hacia los accionistas no funciona. Ese está esperando que venga el mes, le paguen su dieta y esperando que venga el siguiente mes porque ya se convirtió en lo que yo llamo un director externo aburguesado. O sea, que sea externo no significa que sea independiente, ¿correcto? Correcto. Entonces, yo creo que la palabra más que director externo es director independiente, Correcto, en buen sentido de la correcto, palabra. correcto. Donde tenga una opinión objetiva, tiene la gran ventaja que el día a día no te subjetiviza, cosa que nos pasa a nosotros, porque nosotros llegamos a tenerle, por lo menos en lo personal, y yo creo que eso nos pasa a todos, terminamos hasta encariñarnos con algunas personas que de alguna forma te dedican al trabajo, pero en fin, toma decisiones a veces subjetivas también. Y el director independiente debería ser lo suficientemente objetivo para esa carretera que se tiene al frente o esa forma de organización que se quiere o que se está formando, tome decisiones correctas en cuestiones verdaderamente estratégicas e importantes. Entonces va a depender finalmente del rol que quiera cumplir ese director independiente. Yo en lo particular, cuando me ha tocado fungir el rol de director, lo que hago es apoyo mucho al gerente general, bajo el supuesto de que el gerente general es la persona que tiene que liderar la organización y no ni bypassarlo, ni dejarlo de lado, ni mucho menos, sino al contrario, refuerzo lo que veo que pueda estar debilitándose y le pido al directorio de que precisamente ese tema lo apoyemos. Si no lo queremos apoyar, tomemos la decisión si ese es el gerente general que queremos o no, ¿no? Si no estamos perdiendo el tiempo todos. Pero una vez que queda bien definido ese tema y bien definidos los parámetros bajo los cuales nos queremos mover, yo creo que el tema debería ser con todo. Y como gerente general, lo que uno tiene que lograr con el director o directores independientes, que también comparto la opinión de que tienen que ser más de uno, porque uno también se puede sesgar mucho a la formación previa de cada uno, es que a veces es mejor que alguien de fuera venga y diga las cosas a que uno lo diga. Parece mentira, suena redundante inclusive, pero por eso que tienes que buscar en el director independiente un aliado para lograr los objetivos que tienes, siempre y cuando evidentemente estés alineado con la dirección estratégica de la compañía, ¿no? Básicamente va por ahí. Gracias. Bueno, sí, creo que todos estamos bien alineados en el tema. Un gerente general también tiene sus intereses personales, ¿no? Entonces, siempre es importante, yo creo que 2 personas como mínimo para dar un equilibrio a la toma de decisiones. Y por otro lado, como bien se dice, nadie es profeta en su tierra. O sea, tú puedes saber qué hacer, pero muchas veces alguien externo que tenga solvencia es muy importante, ¿no? Puede ayudar a que las diferencias, ¿no?, de la familia o los temas estratégicos que no se quieren tomar se puedan dar. Ahora, personalmente he visto de todo, ¿no? Desde empresas en las cuales hacen sus directorios al mes, vienen 3 directores externos y la familia muestra algo que no es. Se hablan cosas, que hagamos esto, los numeritos, etcétera, todo. Cerró hasta el próximo mes. Y el día a día no hay una vinculación entre el directorio, ¿no? Entonces, creo importante que la familia, en qué momento, ¿no?, hacerlo, si la familia realmente está abierta a escuchar, ¿no?, y quiénes vienen, ¿no? Porque como dices tú, decir señor para esperar mi dieta destruye más que aporta. Una pregunta final y que es una pregunta distinta a cada uno. Comenzamos contigo, Rubén. La pregunta es, imagínate que hay una persona que va a entrar como nuevo gerente general de una empresa familiar, nunca trabajó en una empresa familiar y entra como CEO. ¿Qué 3 recomendaciones le darías a este nuevo gerente general que por primera vez entra en una empresa familiar? Muy buena pregunta. Yo creo que lo más importante es, primero, que no haga nada. O sea, al menos 1, 2, 3 semanas, que trate de entender la cultura, que trate de entender a los dueños, que trate de entender qué es lo que quieren, ¿no? Y obviamente en los 2, 3 primeros meses, los
primeros objetivos tienen que estar muy ligados a lo que ellos están buscados en el corto plazo para ganarse una confianza. Una vez que logra los objetivos de corto plazo, que de repente no sea lo que ellos necesitan, lo que ellos quieren, y tenga un acercamiento con mucha humildad, con mucha prudencia, ya comenzar, por un lado, a entender el negocio y comenzar a proponer los aportes de valor, ¿no? Gracias. Mirko, yo sé que todos probablemente hemos pasado, y yo he sido gente generando una empresa familiar, a veces con ganas de tirar la toalla y decir, sabes que ya la situación ya es inmanejable, es muy complicada. ¿Cómo hacer para respirar aire puro, ventilarse un poquito, conciliar? Porque todos hemos vivido esas situaciones y las vivimos en cierto momento. ¿Qué recomendaciones puedes dar a alguien cuando está en esta situación de decir, pucha, ya, no sé? Eso ya, ¿me estás diciendo ya como tirado en el diván o sin estar tirado? No, yo creo que digamos, las famosas crisis que uno tiene pues en la relación familiar, ¿no? Claro, no, sí, no es evidente, el desgaste es... Momentos de mucho desgaste. Eso claro. sí, es permanente, o sea, a veces es frustrante, pues puedes ver, o sea, yo creo que uno siempre puede ver el vaso medio lleno, medio vacío. Yo en lo particular, bueno, tienes que tener primero una personalidad diferente, tienes que tener una capacidad autocrítica también muy grande, lo cual es difícil para cada uno de nosotros, porque yo creo que a nadie le gusta que te estén criticando permanentemente, si es que fuese el caso de que lo que tú estás planteando no sirve, etcétera, etcétera, hasta que no lo demuestres, ¿no? Pero yo lo que recomiendo es una gran dosis como le he dicho al principio, una gran dosis de humildad, una gran dosis de paciencia y mucha autocrítica, ¿no? Eso es lo que uno tiene que tener. Eso no quiere decir que no tengas que tengas la autoestima en el piso, y no, para nada, al contrario. Yo siempre recomiendo mirar atrás. O sea, mira para atrás y mira todo lo que has avanzado, porque a veces parece que no avanzases por la misma situación o del día a día que se presenta, o las críticas, etcétera, etcétera. Pero si haces una pequeña bitácora de lo que vas avanzando mes a mes, y después ese mes a mes se convierte en años, y en años se convierte ya en un periodo de tiempo mucho más largo, y lo plasmas en un papel, y lo plasmas el antes y después, yo creo que ayuda muchísimo a que no solamente te levantes el ánimo tú, sino demuestres el trabajo cómo se está desarrollando con tu presencia en la organización, cosa que creo que no había antes, ¿no? Entonces tienes que hacerlo así. Yo recomiendo, numeriza lo más que puedas, ahora con la tecnología, graba lo más que puedas, ilustra lo más que puedas, y finalmente mira esa survey de lo que estás haciendo y te vas a dar cuenta que verdaderamente se avanza. De repente no al ritmo que uno quiere por la coyuntura, pero se avanza bastante. Y otra cosa más es la velocidad. Acá hemos dicho, creo que hemos sido coincidentes todos en que al principio tienes que generar impacto. Yo voy un poco más allá, pues soy un poco más sarcástico. Al principio échale la culpa al anterior, ¿ok? Todo lo que puedas, porque después va a ser problema tuyo, ¿ok? Por eso es que tienes que hacer las cosas rápido, o sea, rápido en el buen sentido de la palabra, de que los logros han alineado muy bien con lo que quieren ellos y que no se habían atrevido de alguna forma a hacerlo. Y después, cuando venga el ciclo positivo, acelera con todo lo que puedas, porque ese ciclo positivo, hoy día los ciclos se han achicado bastante, o sea, a veces duran un trimestre, como lo decía, ya no duran un año. Entonces, en ese ciclo aprovecha de meterle con todo. A ese CAPEX que todavía han suspendido, bueno, ahora mete el CAPEX. El proyecto de desarrollo de unidad de negocio, hazlo con todo de una vez, contrata a la gente, mientras tengas esa coyuntura favorable, porque después va a venir otra vez en la frenada en seco, y eso es lo que precisamente hace daño. Cree en lo que estás haciendo, cree en los logros y crees en el número que vas a lograr, y yo creo que eso es la mitad del camino resuelto, ¿no? Gracias. Por unas cosas que yo siento que han mejorado bastante las empresas familiares, que para mí eran las grandes debilidades, era la información. Es decir, cuando la información, el estado financiero 2 meses de atrás, o no está la información, no es confiable, no se ha trabajado, no se tiene un ERP o lo que quieras. ¿Cómo crees tú que una buena información ayuda a la gestión del gerente general? Ok, puntos clave, ¿eh? Y no solo es la información, sino la interpretación del número. O sea, hay muchos matices ahí, uno lo puede ver muy malo, uno puede ver es un momento, uno puede decir es sostenible, la tendencia, hay indicadores usuales, tu mercado es particular, quizás no está muy relacionado, pero dentro de todo eso siempre te vas a topar con tu equipo.
ese profesional que esté detrás, que te ayude y te complemente en interpretar el número, en poder registrarlo bien de manera adecuada, en poderte dar el resultado y te pueda decir, estos son de manera confiable tus resultados y por tanto tú ya puedes tomar una decisión, porque si tienes un número y no tomas una decisión, tampoco funciona. La información te sirve para tomar decisiones. Decisiones duras, decisiones positivas, negativas, pero decisión finalmente. Si eso no decanta en eso, por más que tengas un RP muy bonito, con todos los semáforos que tú quieras tener y te dejas llevar, pues no funciona. Ahora, las decisiones que uno se toma también implican otras subdecisiones que se desencadenan y hay que ser conscientes de eso. O sea, así como podemos guiarnos de un número, podemos guiarnos de una tendencia, podemos guiarnos de una interpretación de mercado, de una situación particular de un negocio, de una situación particular de un cliente. Y eso hay que saber explicarlo. Si no lo explicamos bien, si no nos dejamos entender, por más que seas bueno, por más que tengas esa capacidad de sacar una buena suma, una buena multiplicación, ser un RP correcto, y no lo sabes comunicar y no te lo entienden, simplemente no funciona. Y también cuestionado por problemas, por más que tengas esa capacidad. La información es bastante importante en toda esa cadena. Gracias, Paul. Los expertos, Rubén, los expertos en tema de cultura, cosa que no soy, hablan que en toda la empresa no hay una cultura, sino hay varias culturas. Y que eso se ve más claramente cuando hay varias generaciones en la propia organización. Que cada uno viene con, no sé si modelos, percepciones, intereses, una mezcla de factores que hace que haya un conflicto de subculturas dentro de una organización. La pregunta es, cuando estás en proceso de transición generacional, ¿qué, en tu experiencia, qué recomendaciones crees que pueden ayudar para que esa transición ocurra con los problemas que tienen que haber de la forma más, digamos, positiva posible, pensando no solo en la familia, sino pensando principalmente en la organización? Yo creo que lo que hay que hacer es contener vehemencias, cuando la brecha generacional es muy grande, ¿no? Si es que la brecha generacional es de unos 10 o 15 años, probablemente el contraste de culturas en los accionistas de la compañía no sea tan grande como si sucediese si es que tú recibes a accionistas que tienen 20 o 30 o hasta 40 años de diferencia contra los accionistas directores actuales. Hay un choque generacional brutal si es que sucede eso, ¿no? Me ha tocado en ambos casos, ¿no? Empresas que tenían un grifo, ¿no? Directores pues, que tenían 90, 95, 97 años. Y me ha tocado recientemente una empresa en donde la brecha generacional es mucho más pequeña. Pero te mencionaba sobre la demencia porque una cultura irradiada por una generación muy joven, 35 o 40 años, tienden a avasallar, ¿no? Entran con una velocidad mucho más rápida que un director más grande y eso genera una reacción adversa, ¿no? Rechazo, ¿no? No quieres a la nueva generación que se incorpore. Y esta nueva generación incorporada a la compañía termina sintiéndose relegada, ¿no? O que sus ideas no son escuchadas, o que no hay aportes, o que estos no se capitalizan, ¿no? Y por otro lado, este grupo accionarial grande, mayor, comienza a tener miedo, ¿no? De quién va a ser el que lo va a suceder. Lo que hay que hacer es enseñar a esta cultura, sobre todo la de mente, a dar pasos con pie de plomo, a entender que los cambios ocurren, pero que en términos macroestratégicos hay que hacerlos con pie de plomo, pero escuchando siempre la experiencia del mayor, ¿no? Para que la probabilidad de fracaso disminuya, ¿no? Gracias. Ya para irnos, estamos con el tiempo justo. Le pediría a cada uno simplemente, ¿cuál sería el takeaway de esta conversación que hemos tenido? Una idea que a usted, de lo que hemos conversado, hemos discutido, le queda como un tema de reflexión, de pensamiento. No sé, Rubén, un takeaway. Yo creo que hay un paradigma con respecto a dos cosas, ¿no? A
al concepto empresarial o una empresa mediana o grande, y dos, con respecto a la posición de la gerencia general o del gerente general. El gerente general es consecuencia de una formación, de formación y experiencia, ¿no? Y lo único que te enseña a ser gerente general es acumular y capitalizar la experiencia y a tener el conocimiento. Pero nada te aporta las habilidades blandas que te permiten tener la capacidad para administrar a todo el conjunto de la organización, verlo de manera holística. Entonces, si es que tuviese que darle este mensaje a los alumnos de la UTP, lo que yo le diría es que esto es un proceso que toma tiempo, que va madurando y que llega a su tiempo. Pero sobre todo en el momento que nosotros reflexionamos y nos damos cuenta de que estamos preparados para que esto suceda. Ningún cambio en nuestra carrera o en nuestra vida profesional sucede cuando no estamos preparados. Y probablemente el mensaje más importante que quiero transmitir es que esto va a suceder en la medida de que sigamos preparándonos. Gracias, Rubén. Paul. El mensaje que tengo es que siempre pensemos en positivo. Por más que encontremos un problema, por más que entremos en una opinión encontrada, busquemos lo positivo, busquemos la manera en cómo damos una solución para beneficio de la compañía, de tu equipo. Busca dentro de la bruma lo positivo, la luz, y empuja ahí. No descansen, no bajen la guardia. Este es un mundo muy variable. El mismo hecho familiar que te pone en un escenario bastante cambiante, pide de ti eso. Es un tema de empuje en lo positivo. Si no retrocedas, no ver para atrás, eso ya pasó, sigamos para adelante. Ese pensamiento tiene que estar en todo momento. Si uno requiere una pausa, tómate la pausa, rápido, pero en positivo. Sigue buscando la oportunidad. Eso requiere mucho de ti. Hay gente atrás que necesita eso de ti, porque si no cae. A ver, yo me voy por el lado de los alumnos y lo que hacen cuando egresan, ¿no? O sea, por lo menos en mi generación, muchos de nosotros, más que emprendedores, buscábamos empleabilidad. Yo creo que ahora eso ha cambiado radicalmente. Yo creo que me atrevo a mencionar que la mitad de los exalumnos quieren ser emprendedores, quieren montar su propio negocio, y la otra mitad sigue con el tema de la empleabilidad. Para los que van a montar su negocio, yo les aconsejo que aprendan las experiencias, ¿no? Hoy día la tecnología está al alcance de la mano. Yo digo, tenemos un doctor Google 24 horas al día en la mano, 7 días a la semana, 365 días al año, donde podemos leer las experiencias de todo lo que haya habido en el mundo hasta ahora. Y eso es aprendizaje. Yo creo que el aprendizaje es permanente, no se acaba saliendo de las aulas. Y no perdamos de vista que esto es una herramienta de trabajo más que un juguete para estar todo el día jugando con él, ¿no? Hay que aprender, y es una herramienta poderosísima que en mi época no existía. Y por el lado de los que se van a la empleabilidad, yo creo que hay dos posiciones en las organizaciones que nunca nadie estudia para hacerlo. Una es, nadie estudia para ser gerente de ventas, termina siendo gerente de ventas o comercial por casualidad. Y otro, nadie estudia para ser gerente general, ¿no? Eso es parte del aprendizaje, del proceso de maduración, de la suerte que puedas tener en tu línea profesional. Y no perdamos de vista de que esto es un reto permanente en lo personal para cada uno de nosotros, ¿no? Hay que seguir aprendiendo, hay que tener flexibilidad en las cosas. Y bueno, aprovechemos la tecnología, aprovechemos la oportunidad, y me imagino que muchos de ustedes, los muchachos cuando egresan, van a terminar cayendo en una empresa familiar, que son la gran mayoría de las empresas, y no pierdan de vista que las empresas utópicas, o sea, las empresas maravillosas donde todo el mundo funciona, todo funciona a la perfección, eso no existe. Al contrario, las empresas están hechas por personas, y las personas estamos hechas de virtudes y defectos, y eso es lo que caracteriza a las organizaciones. Entonces tengamos eso claro a la hora que demos el salto de desarrollo profesional en la vida empresarial que nos toca vivir. Gracias, Rubén. Bueno, me llevo dos cosas. Primero, que hay que ser positivo, como dices Paul. Siempre hay que ver el vaso medio lleno. Y un tema súper importante, más difícil que aprender, es desaprender, ¿no? Porque muchas veces no aprendemos porque tenemos paradigmas y estamos cerrados a una manera de pensar, ¿no? Yo me llevo algo muy interesante, ¿no? Después de haber compartido y escuchado. Creo que el papel del gerente general de una empresa familiar tiene que ser un papel muy protagonista. Y siempre va a haber una manera de hacer mejor las cosas y de solucionar las cosas que pensamos inclusive que no tienen solución. Muchas gracias a los cuatro. Espero que le hayan pasado bien. Ha sido para mí muy enriquecedor, muy simpático conversar estos temas
Creo que son temas que hay que sacarlos, hay que seguir discutiéndolos, y porque queremos mucho sobre las empresas familiares y hay mucho por hacer y por recorrer. Nada más, muchas gracias a los cuatro por su presencia. Gracias, Pablo, Gracias. por la invitación.